Mi nombre es Osvaldo Castillo Arteaga, soy estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del grupo 5CM1, cursando la materia de tuberías y canales. Y pues sabemos que en las obras de infraestructura de un ingeniero civil existen construcciones con sistemas hidráulicos, en los cuales hay diferentes líquidos, ya sea en reposo o en movimiento. En este caso, pues vamos a hablar sobre el flujo real, del cual se clasifican, en este caso, uno respecto a la trayectoria de sus partículas, del cual sale el flujo laminar, el flujo de transición y el flujo turbulento. Pero estos flujos se clasifican dependiendo en un valor del número de Reynolds. Pero igual hay que haber un número de valor para poder clasificarlos. En el caso de las tuberías, que vamos a estar hablando de ellos, tenemos que tener un número de Reynolds menor a 2000 para que pueda ser un flujo laminar. Si el número de Reynolds es mayor a 2000 y menor a 4000, este es un flujo de transición. Pero si tenemos un número de Reynolds mayor a 4000, este es un flujo turbulento, de los cuales vamos a hacer un experimento con diferentes aberturas de válvula para ver cómo es el comportamiento de esas partículas y así poder clasificar ese flujo en base al número de Reynolds. El experimento que va a consistir, vamos a hacer para clasificar el flujo que tenemos, que en este caso es agua, y dependiendo del tipo de régimen hidráulico que es. El primer flujo que vamos a analizar es cuando la tubería está a una abertura no muy completa y vamos a hacerlo durante 60 segundos. Y de esta forma vamos a inyectar un poco de pintura para saber cómo se comporta. Ya pasando los 60 segundos, procederemos a ver cuánta cantidad de agua hay durante el lapso de los 60 segundos. Y podemos notar que es un aproximado . Ahora vamos a proceder a hacerlo, pero con la válvula completamente abierta durante un lapso de... Y comienza. Y vamos a inyectarle tinta para ver cómo se comporta. Listo. Ahora procederemos a contar cuánto volumen podemos extraer de dicho fluido. Bueno, al final podemos contar que nos dio un total de 4.72. Ahora vamos a experimentarlo, pero ahora con la válvula a la mitad durante un lapso de 40 segundos. A inyectar la pintura para ver cómo se comporta. Listo. Ahora procederemos a contar la cantidad de volumen que podemos extraer. Y bueno, ya tabulando los resultados,
de los 3 experimentos que realizamos, procederemos a tabular resultados y hacer los cálculos estimados para ver con el número de Reynolds a qué flujo pertenece al tener diferentes tipos de abertura. Y la tabla dándole continuación al experimento que realizamos con anterioridad, comenzamos a hacer cálculos estimados para poder clasificar nuestro fluido en base al número de Reynolds, de los cuales de la primera prueba nos dieron estos datos: un tiempo de 60 segundos con un volumen final de 0.850 litros. Tenemos una viscosidad de nuestro fluido que fue de 0.001 kilogramos sobre metro por segundo, y nuestro diámetro del tubo fue de media pulgada, que eso en metros es 0.0127 metros, recordando que una pulgada es igual a 0.0254 metros. Para poder hacer nuestros cálculos ocupamos de una fórmula llamada gasto, caudal o descarga, el cual es la cantidad de fluido que pasa por una sección de un conducto en determinado tiempo. En este caso tengo que el gasto es igual a la velocidad por el área, o el gasto es igual al volumen sobre el tiempo. De aquí vamos a sacar una fórmula que es la de la velocidad, que queda de la siguiente forma: que la velocidad es igual al volumen entre el tiempo por el área. Entonces aquí ocupamos el área. Para eso procedemos a calcular el área de nuestro tubo, que la fórmula del área es pi por diámetro al cuadrado entre 4. De esta forma tenemos un área de 1.267 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. De aquí ya nada más empezamos a vaciar nuestros datos en la fórmula que sacamos de la velocidad, el cual es 0.850 litros sobre 60 segundos por 1.267 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, que fue nuestra área, y nos da una velocidad de 111.813 litros sobre segundo por metro cuadrado. Recordando que la velocidad la queremos en metros sobre segundo, hacemos una conversión sabiendo que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Se procede a hacer la conversión de esta forma y obtenemos que la velocidad nos dio de 0.112 metros sobre segundo. Esta es la velocidad por el cual el flujo pasaba por el tubo. De aquí, para calcular el número de Reynolds ocupamos la densidad, en este caso del agua, la cual ocupamos fue de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Recordando que el número de Reynolds es un parámetro adimensional, o sea que no tiene unidades. Y de esta forma calculamos el número de Reynolds, que ocupamos en este caso la densidad, que fue de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica por la velocidad, que fue de 0.112 metros sobre segundo, por el diámetro de nuestro tubo, dividido entre su viscosidad, lo cual nos dio un número de Reynolds que fue de 1422.4. Esto es menor a 2000, lo cual se clasifica este flujo como laminar, ya que es menor a 2000. Ahora procederemos con la segunda prueba, los cuales tenemos datos diferentes en base al tiempo y el volumen. Tenemos un tiempo de 30 segundos y un volumen de 4.72. La viscosidad siguiendo la misma, al igual que el diámetro del tubo y nuestra densidad del agua. Comenzamos a vaciar nuestros datos para sacar la velocidad, que es de 4.72 litros sobre 30 segundos por 1.267 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, que nos dio una velocidad de 1241.78 litros sobre segundo por metro cuadrado. Convertimos a esto a metros sobre segundo y nos queda de la siguiente manera la velocidad. Nos da una velocidad de 1.24 metros sobre segundo. Esta es la velocidad por la que viaja a través del tubo. Calculamos ahora los números de Reynolds y nos dio una cantidad de 15.748. Esto nos da que es mucho mayor a 4000, por lo cual el flujo se considera turbulento, porque es mayor cantidad a la de 4000.
La tercera prueba. Aquí el tiempo es de 40 segundos y el volumen de 1.45 litros. Comenzamos a vaciar nuestros datos en la fórmula de velocidad. Tenemos una velocidad de 286.11 litros sobre segundo por metro cuadrado y lo que procedemos a convertir a metros sobre segundo, lo cual nos dio una velocidad de 0.286 metros sobre segundo. Procedemos a calcular el número de Reynolds de esa prueba y nos dio entre un rango entre los 2000 y los 4000, lo cual se clasifica como un flujo de transición. Y como resultados finales tenemos que en la prueba 1 tuvimos un flujo laminar, en la prueba 2 tuvimos un flujo turbulento y en la prueba 3 tuvimos un flujo de transición.